Imagina por un momento que los neandertales no fueron nuestros primos, sino nuestros cazadores. ¿Y si todo lo que sabemos sobre ellos fuera una gran mentira? Hoy exploramos una teoría radical que cambiaría nuestra historia para siempre: los neandertales, los verdaderos depredadores de los humanos. La Neanderthal Predation Theory plantea que los neandertales no solo competían con nosotros, Homo sapiens, por territorio, sino que nos cazaban activamente como presas. Es una hipótesis intrigante que ha dejado a más de uno con los pelos de punta. Pero antes de dejarnos llevar por una narrativa tan dramática, vamos a desglosar lo que propone esta teoría y cómo se enfrenta a la evidencia científica actual. La Neanderthal Predation Theory fue propuesta por el autor y experto independiente Danny Vendramini en su libro The Man Who How Neanderthal Predation Created Modern Humans. Según Vendramini, los neandertales no solo eran nuestros primos evolutivos, sino criaturas de pesadilla, cubiertas de pelo, con una fuerza descomunal y una capacidad para cazar a los humanos con ojos adaptados a la oscuridad. Vendramini sostiene que los neandertales acechaban en la oscuridad, emboscando a los Homo sapiens desprevenidos para cazarlos y devorarlos. Aunque la historia suena como un thriller de ciencia ficción, es importante cuestionarla y analizarla con base en la evidencia. La teoría de Vendramini se apoya en varias premisas que, en su momento, parecieron plausibles, pero cuando las evaluamos de cerca, encontramos grandes contradicciones. Primero, uno de los puntos clave en su hipótesis es que los neandertales eran simios cubiertos de pelo, similares a chimpancés. Según Vendramini, su fisiología era más parecida a la de un gorila que a un humano. Sin embargo, lo que sabemos a través de la genética y la paleoantropología es que los neandertales eran humanos, en el sentido de que pertenecían al mismo linaje evolutivo que nosotros. Si bien tenían diferencias morfológicas, como una constitución más robusta y un cerebro ligeramente más grande, su anatomía no se asemejaba en absoluto a la de los chimpancés. Además, la evidencia genética muestra que compartimos entre un 99% y un 99,7% de nuestro ADN con los neandertales, lo que hace aún más inverosímil la idea de que se veían como simios. Visión nocturna de los neandertales. La afirmación de Danny Vendramini de que los neandertales tenían visión nocturna se basa en la idea de que sus grandes ojos eran una adaptación para cazar en la oscuridad. Según Vendramini, estos ojos grandes les habrían permitido acechar y cazar a los Homo sapiens durante la noche, dándoles una ventaja en la caza. Sin embargo, este argumento tiene varios problemas, principalmente relacionados con la anatomía y la fisiología de los neandertales. Primero, es importante entender que la visión nocturna real no es simplemente el resultado de tener ojos más grandes. En realidad, los animales que tienen visión nocturna, como los gatos o los búhos, poseen una estructura ocular especializada que incluye una mayor cantidad de células bastón en la retina, que son responsables de la visión en condiciones de poca luz. La visión nocturna no depende solo del tamaño del ojo, sino de una serie de adaptaciones fisiológicas específicas. Los neandertales no presentan ninguna evidencia anatómica que sugiera que sus ojos estaban adaptados a ver completamente en la oscuridad. De hecho, los análisis de sus ojos revelan que, si bien eran más grandes que los de los Homo sapiens, su estructura ocular era más apropiada para condiciones de baja luminosidad, como las que se experimentan al amanecer o al atardecer. Esto podría haberles dado una ventaja para cazar durante las primeras horas del día o al final de la tarde, cuando la luz es tenue, pero no implica que pudieran ver en completa oscuridad como algunos animales nocturnos. Estudios modernos de grupos humanos actuales que viven en latitudes altas, como los esquimales o los sami, pueblos indígenas del norte de Europa, muestran que las personas que han vivido en condiciones de poca luz durante largas épocas tienden a tener ojos más grandes que los que viven cerca del Ecuador. Esto les permite ver mejor durante los periodos de poca luz. Sin embargo, esto no significa que tengan visión nocturna, sino que se trata de una adaptación a las variaciones en la cantidad de luz disponible en su entorno. Por lo tanto, los neandertales, aunque adaptados a las duras condiciones de la edad de hielo en Europa, no eran criaturas nocturnas como algunos podrían imaginar a partir de la teoría de Vendramini. Su visión mejorada probablemente les ayudaba a navegar en ambientes con poca luz o a cazar animales durante el amanecer y el atardecer, cuando la luz es suave, pero no se debe interpretar como una capacidad para ver en la oscuridad total.
Evidencia de trauma violento en Homo sapiens. Uno de los pilares de la Neanderthal Predation Theory es la presencia de traumas violentos en los restos fósiles de Homo sapiens, tales como fracturas en los cráneos, costillas rotas y otras lesiones graves que, según Vendramini, podrían ser causadas por los neandertales durante sus ataques. Sin embargo, esta interpretación de los traumas no está respaldada por la totalidad de la evidencia científica y se presta a diferentes explicaciones. La realidad es que las fracturas y los traumas observados en los restos fósiles de los humanos antiguos no son necesariamente el resultado de una confrontación directa con los neandertales. De hecho, los conflictos interpersonales dentro de grupos humanos, como peleas o luchas por el control de recursos, podrían ser una causa mucho más probable. En sociedades primitivas, los enfrentamientos físicos eran relativamente comunes, especialmente cuando los humanos competían por el acceso a alimentos, territorios o incluso a pareja. De hecho, muchas de las fracturas en los cráneos y las costillas de los primeros Homo sapiens podrían ser el resultado de agresiones dentro de sus propias comunidades. Además, no podemos pasar por alto la interacción de los humanos con animales peligrosos. En la era prehistórica, los Homo sapiens compartían su entorno con enormes depredadores como tigres dientes de sable, osos cavernarios, leones de las cavernas y otras especies que representaban un grave peligro. Las fracturas observadas en los fósiles humanos podrían haber sido provocadas por encuentros violentos con estos animales, que eran una amenaza constante para la supervivencia. Es importante destacar que también existen estudios que sugieren que los Homo sapiens de la prehistoria no solo competían entre sí por recursos, sino que cazaban y luchaban contra estos animales salvajes. Estas interacciones violentas con grandes mamíferos y depredadores podrían haber sido responsables de muchos de los traumas observados en los restos humanos. Por ejemplo, se han encontrado restos fósiles de individuos con fracturas curadas, lo que sugiere que, aunque los humanos prehistóricos sufrían heridas graves, también tenían la capacidad de sobrevivir a ellas y recuperarse. Este tipo de traumas son comunes en cualquier especie que esté expuesta a un entorno hostil, lleno de peligros tanto humanos como animales. En resumen, aunque la hipótesis de Vendramini señala que estos traumas podrían haber sido producto de ataques neandertales, la evidencia disponible también sugiere que las lesiones no son necesariamente una prueba de predación por parte de los neandertales. Estas podrían haber sido causadas por una serie de factores más complejos, como conflictos interpersonales dentro de los grupos humanos o encuentros violentos con los grandes depredadores que habitaban el mismo entorno. Es crucial recordar que las fracturas y los traumas en los restos humanos antiguos son solo una parte de un rompecabezas mucho más grande, y se deben considerar múltiples factores para comprender el contexto en el que estos eventos ocurrieron. Canibalismo entre neandertales. Vendramini también plantea que los neandertales practicaban el canibalismo y que si comían entre ellos, ¿por qué no comerían a los Homo sapiens también? Es cierto que se ha encontrado evidencia de canibalismo en neandertales, pero también en Homo sapiens. El canibalismo en ambos casos parece haber sido una práctica limitada y no una regla general. En la mayoría de los casos, el canibalismo se atribuía a situaciones extremas, como la falta de recursos. No hay evidencia que sugiera que los neandertales cazaban y comían humanos de manera sistemática. Una de las afirmaciones más impactantes de la Neanderthal Predation Theory es que los Homo sapiens fueron reducidos a solo unos 50 individuos en el Levante, debido a la depredación constante por parte de los neandertales. Sin embargo, esta afirmación ignora por completo la evidencia genética y arqueológica que demuestra que los Homo sapiens eran una especie diversa y extendida por todo África mucho antes de su encuentro con los neandertales. La teoría de un cuello de botella genético debido a la depredación de neandertales no tiene base en los datos genéticos actuales. De hecho, la teoría más ampliamente aceptada es la de la Out of Africa, que sostiene que todos los humanos modernos descendemos de un pequeño grupo de Homo sapiens que emigraron desde África hace entre 70,000 y 50,000 años, y no fueron reducidos a tan pocos individuos. En cuanto a la postura de los neandertales, Vendramini afirma que se movían como chimpancés, con una postura encorvada debido a su enorme masa muscular. Esto, nuevamente, es erróneo. Los neandertales, al igual que nosotros, eran bípedos y tenían una postura erguida. Su cuerpo era más robusto que el de los Homo sapiens,
pero no tenían la postura encorvada que describe Vendramini. Las pruebas anatómicas y los estudios de su columna vertebral y pelvis demuestran que caminaban erguido, aunque con un cuerpo más compacto y fuerte, adaptado a las duras condiciones del clima europeo. Finalmente, el punto central de la Neanderthal Predation Theory es que los neandertales fueron los principales impulsores de la evolución humana. Vendramini sugiere que el trauma y la constante amenaza de los neandertales forzaron a los Homo sapiens a desarrollar nuevas habilidades, como el lenguaje, el comportamiento social y la inteligencia. Aunque la idea de que la presión evolutiva impulsa el desarrollo de características humanas no es descabellada, no hay evidencia que sugiera que los neandertales fueron una amenaza constante para Homo sapiens de la manera en que se describe en esta teoría. En resumen, aunque la Neanderthal Predation Theory de Vendramini presenta una historia fascinante y llena de drama, los hechos y la evidencia científica la desmienten. Los neandertales no eran nuestros depredadores, sino nuestros primos evolutivos, que compartieron muchas de nuestras características y dejaron una huella genética en los Homo sapiens modernos. La ciencia nos muestra que la historia de la evolución humana es mucho más compleja y fascinante de lo que una teoría como esta podría sugerir. ¿Te ha sorprendido esta teoría? ¿Qué opinas sobre las relaciones entre los Homo sapiens y los neandertales? Déjanos tus comentarios y si te interesa aprender más sobre la evolución humana y las teorías científicas controvertidas, suscríbete al canal para más vídeos como este.